La locura de Carlos VI, que pese a su incapacidad permaneció en el trono más de 30 años y nunca recuperó la salud mental, provocó la formación de una regencia. La disputa por el poder entre el tío del rey, Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, y el hermano del rey, Luis de Valois, duque de Orleans, llevó a Francia a una verdadera guerra civil que facilitó la recuperación de los territorios perdidos por las tropas inglesas y puso al país al borde de la ruina. Luis de Orleans había sido el noble más popular de Francia. Una dama de sociedad de la época lo describía así: era hermoso como un dios, excelente bailarín y brillante caballero. Había nacido para destacar. Famoso por su prodigalidad, a Luis las escasas rentas de sus tierras hereditarias no le bastaban. Cuando Carlos VI cayó enfermo y quedó incapacitado para gobernar, sus tíos trataron de volver a asumir la regencia que habían detentado durante su minoría, pero Luis de Orleans ambicionaba el poder y sostuvo que tal derecho le pertenecía a él como hermano del rey. Surgió una fuerte rivalidad con su tío, Felipe el Atrevido, el duque de Borgoña, tan ambicioso como él, pero más poderoso y experimentado. Felipe recibió en 1364 el ducado de Borgoña en herencia y en 1369 se casó con Margarita de Malla, heredera del condado de Flandes. Estadista de consumada habilidad, dotado siempre de recursos, el duque tenía el arte de sacar partido de todas las ocasiones favorables. Preparó la unificación de los Países Bajos mediante el matrimonio de sus hijos. Tenía intereses en Francia y en el Imperio Germánico, pues había adquirido por alianza matrimonial los vecinos condados de Flandes, Artois y Nevers, así como el Franco Condado, posesiones todas que gobernaba desde Lille y Dijon. Bodas y alianzas, conspiraciones y amistades, fiestas fastuosas y represiones, cada cosa tenía su lugar preciso en aquel cerebro sistemático y realista. Parecía natural que este hombre, antiguo tutor del rey, volviera a asumir la regencia de Francia, y así lo hizo desde 1392 hasta su muerte acaecida en 1404. Felipe el Atrevido fue el personaje más poderoso de Francia. Tío y sobrino, tan opuestos en carácter, mantenían posiciones diametralmente opuestas. Ante el problema del gran cisma de Occidente, que dividía entonces a la cristiandad en dos campos, se habían adherido a bandos opuestos. La lucha por el poder entablada entre ambos se agudizó a raíz de la tregua concertada en 1396 con Ricardo II de Inglaterra, que debía ser de larga duración. El duque de Borgoña era decidido partidario de la política pacifista, ya que su poderío se basaba sobre todo en la prosperidad de las ciudades flamencas, que dependían a su vez de la amistad con Inglaterra. Luis de Orleans desaprobaba esta política como derrotista. En 1404 Felipe el Atrevido falleció y el conflicto alcanzó su punto culminante. Su hijo y heredero, Juan Sin Miedo, debía hacerse cargo de la regencia de Francia. Juan Sin Miedo era hombre de acción. Se le tenía por persona fanática y taciturna, capaz de cometer crímenes por mera ambición, y sin la inteligencia política de su padre no supo desenvolverse en este embrollo político. Albergaba un odio profundo hacia su primo, el duque de Orleans. Siempre se sintió incómodo ante este noble cortesano, de maneras desenvueltas y bella presencia. En cambio, la naturaleza se había mostrado poco generosa con él. Era muy bajo de estatura y tenía una cabeza desmesuradamente grande. Luis de Orleans, por su parte, entró en relaciones con la reina y le disputó sin ambajes la tutela del delfín Carlos VII y de sus hermanos, así como el ejercicio de la regencia. Luis, ávido de dinero, cometió el desatín incluso de elevar los impuestos en París, a pesar de la grave situación económica en que se encontraba el país en aquel momento. Esto, unido a su carácter altanero y al rumor de que tenía un romance con la reina consorte Isabel de Baviera, le hizo muy impopular. La situación llegó al extremo de que Juan y Luis llegaron a amenazarse de muerte en público. La intervención de Juan de Valois, duque de Berry y tío de ambos, parecía que iba a evitar la guerra civil, puesto que el 20 de noviembre de 1407 ambos juraron una reconciliación solemne frente a la corte de Francia. Sin embargo, solo 3 días después, Luis, que según se decía venía de entrevistarse en privado con la reina en palacio, fue brutalmente asesinado en pleno centro de París. La emboscada fue atribuida a hombres bajo las órdenes de Juan Sin Miedo, que lo arrojaron al suelo desde su caballo y literalmente le amputaron los brazos encarnizándose con su cuerpo caído. A raíz de este asesinato, Francia entera se dividió en dos bandos y se inició una verdadera guerra civil.
Uno de los bandos sostenía al duque de Borgoña y el otro tomó partido por el joven duque Carlos de Orleans, de 14 años de edad entonces, que estaba casado con una hija del duque de Armagnac, de donde procede la denominación del partido. Inglaterra sufrió una grave revuelta social que puso en peligro la monarquía. La raíz del conflicto estuvo en las tensiones entre los campesinos y los terratenientes originadas en los cambios económicos y demográficos ocasionados por la gran mortandad de la peste negra. El Estatuto Laboral, que se había aprobado en 1351, ante la escasez de trabajadores, establecía un salario máximo para los trabajadores equivalente al que se pagaba antes de la peste negra, concretamente en el año 1346. La carestía, motivada por la escasez de alimentos, condenó al hambre a miles de trabajadores campesinos y artesanos. La rebelión comenzó en Kent y en Essex en mayo de 1381 y se extendió por todo el país. El 12 de junio, grupos de campesinos armados bajo el liderazgo de Wat Tyler y el sacerdote lollardo John Ball se reunieron cerca de Londres y asaltaron la capital. Incendiaron el palacio de Juan de Gante. El arzobispo de Canterbury, el lord canciller y el lord tesorero fueron asesinados por los rebeldes y el rey tuvo que refugiarse en la Torre de Londres. Exigían la abolición de la servidumbre y del salario mínimo, y en ese momento el rey no disponía de fuerzas suficientes para aplastar la rebelión. La única solución viable en aquel momento fue negociar. Ricardo II, escoltado por sus escasas tropas, acudió a reunirse con los rebeldes en Mile End, al este de Londres, y a pesar de que Ricardo accedió a sus demandas, los rebeldes continuaron con los saqueos. Al día siguiente, el joven rey se reunió de nuevo con Wat Tyler en Smithfield y le reiteró que cumpliría con sus demandas, pero el líder rebelde, que no estaba convencido de la sinceridad de Ricardo, le exigió más garantías. Según la crónica de Froissart, estalló entonces un altercado entre Tyler y la comitiva real, durante el cual el alcalde de Londres se acercó con su caballo al de Tyler y lo mató con su espada. Cuando los rebeldes se dieron cuenta de lo ocurrido, miles de arcos apuntaron hacia la comitiva real. Fue un momento de extremo peligro para la corona, escribe Froissart. Ricardo, con un valor rayano en la temeridad, adelantó su caballo hacia los insurrectos y exclamó: «Yo soy ahora vuestro capitán, seguidme», y llevó a la multitud fuera del lugar. Sin embargo, pasados unos días, en cuanto el rey reunió fuerzas militares suficientes, revocó las concesiones hechas y los estatutos de libertad y de indultos fueron anulados. Tyler estaba en lo cierto respecto a Ricardo. La rebelión volvió a iniciarse y la represión fue dirigida personalmente por el rey. Ricardo trató de gobernar personalmente el reino, pero la dependencia del monarca respecto de un pequeño número de cortesanos, amigos, que no eran de la nobleza y propugnaban el acercamiento a Francia, causó gran descontento entre las familias de la alta nobleza más influyente. Estos se rebelaron en 1387 y obligaron al rey a ejecutar a su canciller y a deshacerse de sus consejeros. El control del gobierno pasó a manos de un grupo de aristócratas conocidos como los Lords Appellant. En 1389 Ricardo, después de cambiar de consejeros y aparentando mansedumbre, recuperó el control político. Incluso previno las amenazas de invasión naval francesas, logrando establecer en 1396 una tregua con Francia, pactando su matrimonio con Isabel, hija del rey Carlos VI de Francia, cuando cumpliera la mayoría de edad. Lograba así librarse del férreo control parlamentario de su política, haciendo innecesaria la aprobación regular de los impuestos de guerra. Con una política errática, la invasión militar de Irlanda en auxilio de los nobles ingleses, las intervenciones punitivas en Escocia, su reinado se debatió en una lucha sorda contra las principales familias aristócratas, en particular las que participaron en la insurrección nobiliaria que lo depuso. La ejecución y el destierro de los destacados miembros de la poderosa nobleza feudal le hicieron impopular. En junio de 1399, Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster, que estaba desterrado en Francia, atravesó el canal. Ricardo y sus partidarios estaban desprevenidos, puesto que confiados habían acudido a una expedición en Irlanda. El partido nobiliario se reagrupó y con sus numerosas fuerzas lo destronó para nombrar rey a su primo Enrique IV de Lancaster. Ricardo, falto de apoyo, sin mayor violencia, abdicó. Los protagonistas de esta primera usurpación en el trono inglés no se atrevieron de momento a ejecutarlo.
Estuvo encerrado varios años en la Torre de Londres, pero incluso estando preso, las múltiples conspiraciones de la alta nobleza inglesa lo hacían demasiado peligroso para los usurpadores del trono, y finalmente Enrique dio la orden para que se le dejara morir de hambre en la cárcel. El reinado de Ricardo II, el último Plantagenet, ahora revisado por los historiadores, fue considerado históricamente una tiranía. A ello contribuyó la obra de Shakespeare, que lo describe como un rey narcisista, cruel, vengativo e irresponsable, que sólo alcanzó cierta grandeza después de su caída en el momento de su abdicación y muerte. Con la dinastía Lancaster, que había escalado el trono en 1399, se rompió la tregua con Francia. Pero Enrique IV, coronado por la alta nobleza, tuvo dificultades cuando quiso actuar como rey. El primer Lancaster se vio obligado a dedicar todas sus energías y recursos para asegurar su corona. Cierto que jugándose el todo por el todo, logró doblegar la rebeldía de los nobles en la batalla de Shrewsbury, pero al poco murió, dejando la corona en 1413 a su hijo Enrique V. Enrique V fue un hábil rey, cuya principal virtud fue ser capaz de apaciguar las disputas de las facciones nobiliarias en Inglaterra, y para ello utilizó el probado procedimiento de dirigir su agresividad hacia un tercero, en este caso reanudando la guerra con Francia. El momento era oportuno, pues el país vecino se encontraba en plena guerra civil entre armagnacs y borgoñones. Enrique decidió apoyar militarmente al partido borgoñón y, desembarcando sus tropas en Calais, con un ejército menos numeroso, logró vencer al ejército francés en la sangrienta batalla de Azincourt en 1415. Batalla en la que los mariscales franceses reincidieron en los mismos defectos que en Crécy y Poitiers. En ella, según Froissart, todos los prisioneros franceses, excepto los de la más alta nobleza, fueron ejecutados. El rey inglés se vengó así del ataque sufrido en el campamento real en la retaguardia inglesa, donde las tropas del alcalde de Azincourt se habían apoderado del ajuar real y habían matado a los familiares y pajes allegados de Enrique V. El ejército inglés fue ocupando Normandía y las regiones del norte del Sena y amenazaba desde allí a París. Tomó Caen, cuyos habitantes expulsó y sustituyó por ingleses. Después asentó sus reales ante Rouen y la ciudad asaltada hubo de capitular. El gobierno de París y la universidad se pasaron a los ingleses. A mediados de 1418, el duque Juan de Borgoña, Juan sin miedo, entró en la capital, ovacionado por el pueblo, y el Delfín tuvo que huir a Bourges. Visto el giro destructivo que parecía haber tomado la guerra, Juan sin miedo comenzó a sentirse inquieto. Nunca había sostenido ciegamente a los ingleses y aquellas conquistas demasiado rápidas le inspiraron el temor sobre su independencia política y lo movieron a tantear un acercamiento con sus adversarios, los armagnacs, acaudillados a la sazón por entonces por el Delfín, futuro rey Carlos VII. En 1419 ambos príncipes se entrevistaron en Montereau. Pronto se vio la imposibilidad de llegar a un acuerdo, tras de un primer cambio de impresiones, y el Delfín puso término bruscamente a la entrevista y se marchó. Entonces entraron varios acompañantes suyos y asesinaron a estocados al duque Juan. Así murió aquel hombre que comenzara su carrera política haciendo asesinar al duque de Orleans. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, desolado por el asesinato de su padre Juan sin miedo, atribuido al propio Delfín, se echó entonces sin reservas y por completo en manos de los ingleses, y con su ayuda estos impusieron al débil Carlos VI el Tratado de Troyes, por el que se pactaba el matrimonio de Enrique V Lancaster con Catalina, hija del rey francés. El hijo que naciera de este matrimonio heredaría Francia en perjuicio del Delfín. El tratado fue aceptado por la reina Isabel de Baviera, por la Universidad y el Parlamento de París. Enrique V de Inglaterra se convirtió de hecho y de derecho en el amo de Francia, porque la misma reina madre Isabel había aceptado y firmado el tratado, y ello daba motivos para dudar acerca de la paternidad y por consiguiente de la legitimidad del Delfín. En 1422, a los 2 años de este tratado, con apenas 35 años, murió Enrique V de Inglaterra. Y al morir en este mismo año, Carlos VI de Francia es coronado en París bajo la tutela del duque de Beckford, hermano de Enrique V, con gran pompa Enrique VI, un niño de apenas 10 meses. Por su parte, el partido de los Armagnacs proclamó rey al Delfín como Carlos VII en la oscura aldea de Berry.
llamada Bourges. En este momento, los ingleses y los borgoñones aliados dominaban la mayor parte del país y Carlos VII era obedecido tan solo en el centro y en el sudeste, y era despectivamente llamado el rey de Bourges. Pero la conciencia de pertenecer a una comunidad nacional por encima de los lazos personales, de obediencia a un soberano, estaba ya muy viva en la Europa del siglo XV. Este sentimiento nacional en Francia se manifestaba de igual manera en las regiones ocupadas y asoladas por los ingleses que en las pocas que seguían fieles al rey de Bourges. El sentimiento de pertenencia se identificaba con la monarquía de los descendientes de Luis el Santo y era mucho más vivo entre las masas populares que entre la aristocracia. Las desgracias y la decadencia del reino desde los tiempos felices de aquel rey asceta, el buen rey Luis IX, eran un castigo divino. Este era el tema de las homilías de los párrocos rurales que entonces escuchaban los sencillos campesinos de la aldea de Don Remy, en los confines entre la Champaña y la Lorena, donde vivía una niña que sería conocida como Juana de Arco. Sin este nacionalismo popular, impregnado de la exaltada religiosidad de la Baja Edad Media, no se explicarían los éxitos de la doncella de Orleans. El misticismo de la pobre muchacha campesina personificaba un potente sentimiento colectivo de resistencia y de reacción frente a los ingleses. Bajo la dirección del regente Juan de Beckford, excelente militar, las armas inglesas en 1424 habían progresado mucho y concentraban su actividad en la conquista de la plaza de Orleans, cuya posición les hubiese permitido la fácil comunicación entre los dos grandes bloques territoriales ingleses al norte y al sur del Loira. En 1427, Salisbury y luego Talbot, lugartenientes de Bedford, sitiaron a la plaza de Orleans, que resistió durante 2 años los repetidos asaltos. En 1429, después del fracaso de una tentativa de aprovisionamiento llamada la Batalla de los Arenques, la plaza diezmada por el hambre parecía ya próxima a la capitulación. Y es en este momento de angustia cuando aparece la figura de la Pucelle, la doncella de Orleans. Juana de Arco había nacido en 1412 en una familia campesina. A los 13 años tuvo la primera visión y a los 16, durante el sitio de Orleans, anuncios celestiales le ordenaron partir en defensa de la plaza. Presentándose ante Carlos VII en la famosa entrevista del campamento de Chinon, le reveló que en nombre de Dios él era el verdadero heredero de la corona de Francia. Juana dirigió al rey Lancaster la célebre carta, combinándole en nombre del rey de los cielos a ceder al rey Carlos la corona de Francia. Carlos VII, al menos históricamente, le confió el mando del ejército con el que pudo entrar en Orleans en 1429. Luego dirigió una circular a las ciudades notificándoles el prodigio de la liberación de Orleans que había profetizado Juana, y este hecho de armas fue considerado en toda Francia como la prueba del carácter divino de su misión. El impulso religioso obró prodigios sobre los ejércitos franceses del duque de Alençon y del mariscal de la Hougue, que vencieron a los ingleses en la importante batalla de Patay. Carlos VII pasó a Reims, donde fue solemnemente coronado, y Juana, aunque declarara terminada su misión, contagiada por el entusiasmo general, decidió continuar al servicio del rey hasta la liberación definitiva de París, lo que en definitiva le costaría la vida. La operación de París fue un fracaso y el rey Carlos pretendió retrasar las campañas volviendo a su inactividad, en contra de los consejos de Juana, que sabía que no se podía desperdiciar este momento psicológico de entusiasmo y optimismo. Juana siguió hostigando por su cuenta a los pequeños destacamentos en la generalizada guerra de guerrillas y en 1430 fue capturada por los borgoñones que la vendieron a los ingleses. Conducida a Rouen, se inició un largo proceso inquisitorial presidido por Cochon, el obispo de Beauvois, cuyo propósito era obtener de la doncella una adjuración de sus visiones sobre las que se cimentaba la legitimidad de Carlos VII. La Universidad de París, sometida a los ingleses, se pronunció contra la autenticidad y tras largos meses de coacciones, Juana acabó por firmar una declaración sometiéndose a la Iglesia, pero al día siguiente negó su valor, reafirmando que no podía oponerse a la voluntad de Dios. Declarada hereje, relasa e idólatra, fue entregada al brazo secular y murió en la hoguera en Rouen el día 30 de mayo de 1431, protestando hasta el último momento de su inocencia. El martirio de Juana de Arco fue un grave error de sus ejecutores, pues
Para los ingleses, la Pucelle fue mucho más peligrosa muerta que viva. En efecto, su muerte por negarse a jurar fue, a los ojos del pueblo francés, prueba suprema de la verdad de su misión. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, cuya reconciliación con el rey de Francia había sido uno de los ideales de Juana de Arco, intuyendo un mal final para la causa inglesa, buscó una aproximación con Carlos VII que desembocó en el Tratado de Arras de 1435, por el que el duque volvía a la amistad del rey Valois, haciéndose ceder a Auxerre, Boulogne y las plazas del Somme, y la dispensa del homenaje de fidelidad a título vitalicio, con lo cual se hacía un ducado prácticamente independiente de Francia. Tras la muerte de Juana de Arco, la mayor parte de las regiones todavía ocupadas por los ingleses se agitaron contra su dominación. Las tropas de Carlos VII y sus lugartenientes prosiguieron con su implacable lucha de guerrillas que agotó a los ingleses. En 1444 el cansancio general hizo posible la tregua de Tours, gestionada por el Papa, que interrumpió las operaciones militares durante 5 años. Rota la tregua en 1449, los ingleses fueron perdiendo uno a una todas las ciudades fortificadas del norte de Francia y Normandía, y la propia Guyena, tras la importante batalla de Chatillon de 1453, en la que la intervención de la artillería francesa fue decisiva. Los dominios ingleses quedaron reducidos a la plaza de Calais, terminando así, sin ningún tratado de paz, la larguísima guerra de los 100 años, que realmente había durado 117.